Así que vemos que el padre, la madre, o el padrastro, la madrastra, creyente, específicamente creyente, esto para las personas que obviamente se someten ahora a Cristo como Señor, no solamente como Salvador, pero como Señor también, pues ahora se debe regir aún en la crianza de sus hijos bajo la dirección de nuestro Señor. Uno para atrás, Edwin, creo que ese fue el título. Entonces, los niños no vienen con un manual. Todos sabemos que los niños no vienen con un manual y todos aquí no hay que decirlo porque todos nosotros tenemos hijos y nietos, etc. Así que cada uno, obviamente, como no viene cada uno con un manual, porque cada uno es diferente y cada uno un trato diferente, uno necesita más disciplina, unos menos, uno tiene diferentes temperamentos, otros diferentes. Es necesario entonces, como padre, que tenemos que en oración, en palabra y en la vida congregacional ayudar entonces con discernir la voluntad de Dios para cada uno de ellos. Implica entonces tenemos la palabra, tenemos la oración, aún tenemos la congregación también para apoyar a los padres para poder discernir exactamente qué es la voluntad, qué es específicamente la intención de Dios con cada uno de los hijos, que puede ser un poquito diferente para cada uno y no simplemente es lo mismo para todos, o porque solo tienes hasta, y vuelvo y repito, todos los que están aquí, todo esto sabe, pero quizás alguien me está escuchando y quizás pues está criando unos hijos todavía en intermedia, en elemental, escuela superior, que solamente lo que tienen 18 años para poder influenciarlo, solamente hasta los 18 años para que entonces ellos después tomen sus propios caminos y enseñarles y disciplinarlos, no de acuerdo necesariamente como nos hicieron a nosotros, no de acuerdo como vemos en la cultura, sino enseñarlo y disciplinarlo a cada uno de acuerdo a la guianza de Dios para cada uno de ellos, sea hijos biológicos, sean hijos políticos, hijastros, hijastras, o sean aún hijos espirituales que vengan a una congregación y entonces aún así educarlos y disciplinarlos en el Señor y amonestarlos en el Señor. Pero tenemos por lo menos una persona que tiene hasta los 18 años más o menos, cuando ya son que van a la universidad o van al servicio o van a empezar a entrar a la labor, a su trabajo, etcétera, y solamente se tiene, y por eso hay que aprovecharlo, esa oportunidad, y especialmente criarlo, especialmente los que me están escuchando, levantarlo, influenciarlo bajo la guianza de Dios para cada uno de ellos. Pues repito, cada uno es diferente y no podemos utilizar como nos criamos nosotros, no podemos utilizar con lo que estamos viendo en televisión o lo que hay sugerencias, a pesar que pueden venir de parte del Señor, pero tienen que entender que cada uno es diferente y cada uno muchas veces necesita un trato diferente, un approach, un acercamiento diferente a cada uno de ellos, con la intención de nuevo para levantarlos bajo la dirección de Dios. ¿Por qué bajo la dirección de Dios? Lo estoy diciendo bajo la dirección de Dios para que aunque ellos sigan los caminos del Señor o no, por lo menos tú estés satisfecho y satisfecha que hice todo, Señor, lo que tú me dijiste. Los amonesté como tú me dijiste, los amé como tú lo dijiste, me envolví en su vida como tú me dijiste, que hice todas las cosas tal como tú me dijiste. Y si siguen los caminos tuyos, pues gloria a Dios. Si no los siguen, por lo menos, mientras tengan vida, siempre pueden cambiar, pero por lo menos tengo la satisfacción que Señor, que no tengo remordimiento, no tengo tristeza, no tengo resentimiento de que pude haber hecho algo diferente, porque todo lo hiciste bajo la guianza de Dios en sus vidas. Y por eso que como cada uno, si entonces, para no experimentar ese quizás resentimiento, tristeza de poder haber hecho las cosas, una de las cosas que he mencionado muchas veces es que entonces cada uno como padre, como abuelo, sobre tus hijos, sobre tus hijastros, sobre hijos espirituales, siempre, 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 al concluir el día, yo siempre digo a concluir el día, siéntete tranquilo, siéntete tranquila en tu momento de oración y pregúntale a Dios, Dios, si yo puedo hacer algo diferente, si pude haber hecho algo diferente con estos hijos, si pude haber hecho algo diferente con estos hijastros, si pude haber hecho algo diferente aún con los hijos espirituales de una congregación, si pude haber algo diferente, si puedo hacer algo diferente, o no debía hacer algo y así modificarlo, y por eso, y si te dejas guiar
y si es guiar bajo la dirección de Dios, cuando haces sinceramente esa pregunta para hacerlo y lo haces, vemos que al final, aunque ellos sigan los caminos del Señor o no, vas a tener la satisfacción que hiciste lo que Dios te dijo que hiciera. Y no simplemente lo que yo experimenté, no solamente lo que yo vi, no solamente me gustó o no me gustó, sino que eso es lo que tú dijiste que hiciste. Y vas a hacer las cosas diferentes. Y eso es lo que hablaba unas semanas atrás. Vas a ser un padre extraordinario, una madre extraordinaria. ¿Por qué extraordinaria? Porque ahora no vas a hacer las cosas como te fueron de herencia, no vas a hacer las cosas como las recibiste en tu familia, sino las vas a hacer ahora de acuerdo a Jesús, de acuerdo a Dios, de acuerdo a la palabra, de acuerdo al Espíritu, lo cual entonces te va a ir a una dirección que va a ser productivo, que va a ser de bendición para su vida y bendición para ti. Vuelvo otra vez. De padres buenos puede ser hijos malos, de padres malos puede ser hijos buenos. Pero lo que quiero decir es que entonces lo que por lo menos te va a dar la satisfacción que aunque hoy no estén en los caminos, hice todo lo que tú me dijiste que hiciera, Señor. Si hiciera ir a la escuela a almorzar con ellos, si era ir al parque con ellos, si hiciera algo que nunca experimentaste, que por lo menos lo hiciste y por lo menos te sientes satisfecho y satisfecha, Señor, que todo lo que yo te pregunté que puedo hacer diferente, todo lo que yo te pregunté, mi Señor, que no debiera de hacer, todo lo que yo te pregunté, lo que debo permitir o prohibir, porque si lo vas a levantar hay cosas que vas a permitir en su vida, cosas que le vas a prohibir. ¿Ven? Y entonces te vas a ir satisfecho y satisfecha que lo hiciste. Aunque ellos quizás en este momento no sigan los caminos, pero por lo menos no tienen la excusa o no tienen de que no pasaste tiempo. Vamos a hablar de un poquito más de eso más adelante, que no pasaste tiempo conmigo, no me atendiste o hubo favoritismo, o sea, ninguna de esas cosas, que por lo menos no te van a poder sacar en cara de que algo que no recibieron de parte tuya, sino que sí lo recibieron bajo la dirección del Espíritu de Dios. ¿Okay? Así que no tendrás entonces, si haces esas preguntas todos los días, todas las noches, cuando te sientas y medites y ores al Señor, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Qué no debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de permitir? ¿Qué es lo que debo de prohibir? Y hacerlo, amén, aunque les guste o no les guste, pero el Señor dice que no. Ejemplo, sí. Porque hay diferentes cosas. Ejemplo, una de las cosas que cuando mis nenes estaban chiquitos, dije, no van a tener televisor en los cuartos, en aquel entonces. Ahora tienen un celular, pero esto es otro tema. Pero nunca tuvieron televisor en el cuarto, ni nosotros. Por la razón que nosotros pudimos televisor en el cuarto fue a consecuencia de la cirugía de la pastora, así. Pero si no, en los cuartos no hubiera televisión, vemos televisión como familia en la sala, yo estoy viendo lo que ellos están viendo, etcétera. Sino que, y eso eran cosas que nosotros tenemos televisión en los cuartos, y no, porque yo entiendo que aunque yo lo tuve, pero yo entiendo que la dirección que Dios me está dando es que no tenga televisión en los cuartos. Igual que si tuvieran hijos ahora, tampoco tuvieran celulares con internet. ¿Para qué tú necesitas? Primero ¿para qué tú necesitas? Porque yo estoy contigo. Por eso aún ejemplo, tengo los nietos que tienen un celular porque su mamá estaba en un lugar lejano, un deploy, y ellos lo usaban para comunicarse con su mamá, pero cuando salían conmigo, yo no puedes dejar porque estás conmigo. Si tu mamá te va a llamar, me llama a mí. Así que no hay razón de que. Y ellos felizmente lo dejaban y estábamos juntos, etc. Eso es lo que quiero decir. Hoy, de levantar los hijos, no como los demás lo están levantando. Si quieres ser extraordinario, si quieres ser extraordinaria, no hacerlo como todo el mundo lo está haciendo, que hoy en día tú ves, y no una forma es que se sienten a la mesa y todo el mundo, si no tiene ahora mismo una pantalla delante, nadie come, o nadie, tú lo has visto, y todos los restaurantes, donde pues antes, por lo menos, aún hoy, si yo tuviera hoy hijos ahora, yo bueno, vamos al restaurante, y si tú traes una bolsita, traete el libro de pintar, traete cositas, pero no vamos a tener una papel, pues yo no lo hago tampoco. Así que vamos a sentarnos, vamos a comer, y cuando terminemos, te quieres entretenerte, saca tu bolsita de juguete o de libro de pintar o algo, pero no constantemente utilizar, número uno, mi celular, que si se rompe hay muchas cosas que va a afectar, muchísimas. Así que no va a usar, esto no es un juguete, esto no es para que te entretenga, esto es algo serio, porque muchas de las cosas para confirmar me lo ven al celular. Si vos vienes una cuenta, me envían al celular el número de como quien dice, de confirmación que tengo que entrar. O sea, hay muchas cosas. Y yo, no, esto no es un juguete para entrar. Simplemente es algo serio. Porque ahora todo, casi siempre va a confirmar una venta, confirmar
que si entraste, muchas veces lo utilizan. Esto es lo que quiero decir, que que para criarlos en este temor del Señor es necesario, como la responsabilidad de los padres hacia los hijos, es criarlos bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y no creo que el Espíritu Santo te va a dirigir a la hora que vas a comer en tu casa, aún alrededor de la familia, que vas a comer, que eso es otra que nosotros todos comíamos juntos, porque entiendo que eso es lo que les pido, comer todos juntos, a pesar de que muchas veces por las diferentes horarios no podemos comer juntos en casa, pero yo dije, no, en mi casa todo el mundo va a comer juntos. ¿Por qué? Porque yo lo siento hacerlo así, nos vamos a sentar, el televisor apagado, todo, y vamos a sentarnos a comer juntos y disfrutar una cena. Hay otros para testificar que así fue hasta que después más grande, pues ya por la escuela, actividad de la escuela no se podía, pero así era. Y aún hoy, dice, nos vamos a sentar a comer y nos vamos a sentar a comer con una pantalla delante mientras estamos comiendo. Y tú estás parando de Baby Shark y qué sé yo, ¿no? Tú sabes, no, porque entiendo que el Espíritu de Dios no me inspira a levantarlos para hacer eso. Y a esta etapa de mi vida, pues ahora en mi Espíritu de Dios, pues busco inspiración para levantar a los nietos, las nietas, que por cierto, me nació otra nieta nueva, ya tengo 5. Una nieta nueva de Samuel esta mañana de madrugada. Entonces, tengo 5, no quiero más, porque entonces... Si es con 4 y la pastora, tú sabes, literalmente las cajas de Amazon comienzan a llegar para Navidades y eso es una cosa ahora con 5 me dice, ay, qué bueno, podemos llenarlo. Ay, con 5 nietos. Pero lo que quiero decir, y estoy redundando y lo que esta lección va a redundar, es que la crianza de tus hijos no te deja llevar por las emociones, no te deja llevar por las tradiciones, las costumbres, los hábitos, no te deja llevar por la crianza que tú recibiste, sino te deja llevar por el Espíritu Santo de Dios, lo que vas a hacer, dejar de hacer, lo que vas a permitir, lo que vas a prohibir. En especial, muchos de nosotros quizás no tuvimos un buen modelo de cómo criar los hijos, pero vemos que a pesar de que no tiene un buen modelo, siempre podemos tener éxito si nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? Y aunque sea diferente a la familia, aunque sea diferente que quizás los otros hermanos, hermanas que tienen hijos que quizás están criando, que aunque sea diferente a ellos, pero lo estás haciendo bajo la inspiración de Dios y no va a traer tristeza con ella si es que lo estás haciendo bajo la inspiración de Dios. ¿Okay? Así que hoy examinaremos algunos principios para criar los hijos y algunos deberes que tenemos hacia los hijos, para que, vuelvo y repito, para que traiga, número 1, nos alineemos la voluntad de Dios en levantar los hijos que son de Dios, porque no son tuyos, son de Dios, porque hacia Dios van a regresar. ¿Okay? Que no solamente se alinea a la voluntad de Dios, sino que también al ellos escoger el camino que deben escoger, que entonces tenga satisfacción de que, pues, y la satisfacción más grande es esa, Señor, pues todo lo que me dijiste lo hice y fue de impacto positivo a sus vidas porque me lo dirigiste. ¿Okay? Y aunque en este momento quizás no están en tu camino, pero yo sé que todo lo que hice o dejé de hacer fue bajo tu dirección para sus vidas. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok, vamos a entrar ahora. Los niños son una bendición, específicamente una herencia del Señor. Vamos a Salmos 127. Salmos 127. Y voy a pedir a Beatriz que me lea el versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Este salmo, cuando llega a este punto, este salmo fue escrito se cree que fue escrito por David o por el rey Salomón, uno de los dos. Habla del fundamento de la construcción de casas, ciudades y familias. Si leen el versículo 1 y 2, dice, si Jehová no edificara en la casa, en vano trabaja lo que edifican, si Jehová no guarda la ciudad, en vano lo que guardan. ¿Okay? Y este salmo pues cuando habla de casa, puede ser una casa física, pero obviamente no necesariamente, puede ser una casa física, pero más que se cree que se está refiriendo a la familia, que la familia
si Jehová no edificara la casa, la familia, en vano trabajan los que edifican. Y verdaderamente es real. Exhorta que Dios no, que específicamente exhorta que si Dios no está envuelto, no lo hagas. En otras palabras, que envuelvas a Dios en tu edificación y en las tareas diarias de vivir que estén alineadas con la voluntad de Dios. Cuando habla que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajar lo que edifica, implica que si voy a edificar la casa, y si casa es familia, voy a edificar la familia alineada con la voluntad de Dios. En vano va a ser si no lo hago. Por eso comencé diciendo que es necesario diariamente preguntar al Señor si yo puedo hacer algo mejor o no debo hacer algo con mis hijos, con mis hijas, con mis hijastros, mis hijastras, con los hijos biológicos, etcétera, los hijos espirituales, y alinearlo, porque en vano va a ser si no alineamos cualquier tarea, pero hoy específicamente edificar, criar los hijos, si no lo hacemos va dentro de la voluntad de Dios y buscando la voluntad de Dios. De otra manera va a ser infructífero, no va a dar buen fruto, que lo que estamos buscando, que es lo que vengo mencionando y repitiendo, que aunque ellos cojan el camino que escojan, Señor, edifiqué bajo tu guianza, y por eso a pesar de que quizás no escogieron los caminos que ellos, pero tengo satisfacción que todo lo que tú me inspiraste a hacer, que lo hice, lo implementé, aunque fue nuevo para mí, aunque yo nunca lo hice, nunca lo experimenté, pero lo hice para ti, porque así tu Espíritu Santo me dirigió. Entonces, llega hablando de alinear la voluntad de Dios en todo lo que vamos a edificar, pero en especial en el matrimonio y en criar y disciplinar los hijos. Vamos a ver que si vas a levantar un matrimonio, si vas a disciplinar y criar a tus hijos, que es en vano si no lo hacemos bajo la voluntad de Dios y buscando la dirección de Dios. En todo, en todo, pero específicamente en la vida matrimonial, en la disciplina de los hijos y en la crianza de los hijos. Leímos en el versículo 3 entonces, las perspectivas de los hijos, según Dios, que son un regalo. Literalmente la palabra significa un legado, una posesión, una herencia, que son de Dios, es herencia de Dios. Esos hijos son de Dios. Implica entonces que mi identidad como padre y madre es identidad de mayordomo y mayordoma de algo que Dios me dio. Algo que Dios me dio el privilegio de ser papá, el privilegio de ser mamá. Es algo tan impactante. Es como con Enoch. Dice que cuando tuvo a Matusalén, no estoy seguro si es Matusalén o no, pero cuando tuvo ese hijo empezó a caminar con Dios, porque entiende que cuando yo la responsabilidad, dijo, espérate, que ahora yo tengo una responsabilidad, que aunque yo no quiera, este hijo va a tomar, yo voy a ser el ejemplo que va a tomar, entonces ahora yo tengo que caminar con Dios. Yo tengo que ahora, aunque no lo hice, de aquí en adelante lo tengo que hacer. Por eso que como son herencia de Dios, entonces nos identificamos como padres y madres, como padrastro, madrastra, pero específicamente como mayordomo de esos hijos. De que somos mayordomos porque son de Dios. Es Dios que los crió, es Dios que nos dio el privilegio, especialmente a la mujer, de darle luz. Pero en última instancia siguen siendo de Dios, porque de Dios van a regresar, porque de Dios vino. Así que sabiendo, y esa es la primera mentalidad, especialmente si va a criar los hijos, especialmente la responsabilidad de los padres a los hijos, es que tenemos una actitud de mayordomo hacia ellos. Puede ser tu amigo, tu hijo puede ser tu amigo, tu hijo puede ser, tú puedes ser su consejero, tú puedes ser todo, pero sobre todas las cosas tú eres su mayordomo. Dentro de ser su mayordomo de Dios, de un mayordomo de Dios, de gobernar lo que Dios te dio, y uno de ellos es gobernar los hijos específicamente para el agrado de Dios, para el agrado de Dios. Habla entonces de que vamos a hacer como ahora nos vemos como son herencia de Dios, hacemos los esfuerzos para que agraden a Dios, porque son de Él. Porque si los hijos son de Dios, entonces de la manera que los voy a criar es para que agrade a Dios, porque de Dios es. Implica que si ellos se molesten, porque lo estoy haciendo bajo dirección de Dios. Ellos entienden, si se molestan, voy a eso más adelante, si te estoy prohibiendo algo, es porque no está dentro de la meta que tengo para ti. No tengo bajo la expectativa que tengo para ti, porque lo peor que puede su papá es no tener expectativa de sus hijos. No tener una esperanza de que van a hacer unas cosas para sus hijos. Y no simplemente, y no solamente no decirlo, sino expresarlo de esa manera. Porque tú no puedes decir, yo nunca dije a mis hijos
que no tengo expectativa de ellos, pero lo hiciste físicamente, lo hiciste con tus actitudes, lo hiciste de la manera que te comportaste hacia ellos, etc. Implica entonces que si me envía una cosa de estima, porque dice que los hijos son una cosa de estima, que son una bendición, implica que si me envía hijos, vemos con condiciones, implica entonces que son de Él, porque muchas veces a algunos les toca hijos que tengan ciertas condiciones, ciertas limitaciones dentro de sus capacidades. Implica que si Dios me envía un niño que es de Él y que es de estima de Él, con ciertas capacidades, implica entonces me va a dar la capacidad para yo criarlo para Él, me va a dar la fortaleza yo criarlo para Él, me va a dar la sabiduría de yo criarlo para Él. Sea que tenga discapacidades o no, Dios me va a dar porque son de Él. Y si Dios me lo da, Dios me va a capacitar para hacerlo. Pero eso que la gente dice, ay, en estos días tú pares 5 o 6 y Dios te va a capacitar para bregar en este tiempo también. Es que a veces lo decimos así, no, yo otro día no pare sí, porque la gente sigue pariendo. Si la gente sigue pariendo, seguro que sí. Pero con ese parido, el padre cristiano entiende que Dios me va a dar sabiduría para bregar con cada uno de ellos, igual que ha hecho con toda una de las generaciones. Sí que dice que son cosas estimables, implica que si cosas estimables no entiendo con una persona, dice que soy cristiana, y Dios dice que los hijos cosas estimables que caen en el aborto, es que no encaja una cosa con la otra. Porque si dice que para Dios, que dice que cosas de estima es el fruto del vientre, ¿cómo es posible que una persona que dice que adora a Dios, una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, puede decir que estoy a favor del aborto? Cuando a un Dios vemos que no entiendo. No entenderlo, no tengo que entenderlo. Lo que sí tengo que comunicar claramente la expectativa de Dios. La expectativa de Dios es Dios ve el fruto del vientre como algo estimable. ¿Okay? Eso que dice su palabra, eso es lo que Dios ha expresado. Entonces, si es una cosa estimable, si el niño, la niña es estimable, con condiciones, sin condiciones, entonces no maldiga lo que Dios estima. ¿Okay? Eso implica, como padre cristiano, no, primero, yo sé que te puedes sacar de las casillas, pero no voy a maldecirlo porque entiendo que si Dios lo estima, ¿cómo es posible? Yo voy a maldecir algo que Dios estima. ¿Okay? Y sí, por eso comencé diciendo que si algún momento dado, un episodio de tu vida y te da coraje y de momento maldice el momento, entonces Dios te sienta, después que lo acostaste, te sienta en la cama y dice, Señor, si algo puede ser mejor, Dios te va a decir, mira muchacha, no lo maldigas. ¿Por qué? Porque yo lo estimo, y si te lo di, yo te voy a dar la sabiduría para bregar, yo te voy a dar la inteligencia, te voy a dar las estrategias para poder bregar. Haz esto diferente y Dios te va a dar las estrategias diferentes. Y Dios te va a dar también el perdón, decirle cuando diga, Señor, perdóname que maldije algo que tú estimas. Y también todo eso ocurre por el momento de oración y vas a salir de la presencia de una madre, un padre diferente, con una estrategia diferente hacia un hijo, hacia hijos. Ok, entonces versículo 4, Rubén. 127, 4. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. A ver, estamos hablando de una sociedad agrícola, no una sociedad industrial como la que vivimos aquí. La sociedad agrícola, mientras más hijos tienen, mucho mejor. Porque tiene gente que atiende a las ovejas, algunas atiendas a los camellos, otros las siembra. Pero aún así, aunque seamos una sociedad industrializada, aún así son son como saetas en la mano del valiente. Unas saetas son flechas. Y hay flechas, en otras palabras, que los hijos, la actitud con los hijos es que criarlos para que sean de servicio. Porque si no te sirven a ti, menos le van a servir al Señor. Porque si no te sirven a ti, quien ve, ¿cómo va a servir un Dios que no ve? Así que estás preparándolo como mayordomo a que sean de servidumbre a nuestro Jesús. Así que si son una flecha para ti de servidumbre, van a ser una flecha para Dios también. Es como el apóstol Pablo.
él era una flecha enviado que a la sinagoga cuando estaba en el fariseísmo, y ahora que se convirtió era una flecha enviado que a las naciones, pero ahora en el nombre de Cristo, que vemos como el fariseísmo y la responsabilidad que tuvo el fariseísmo lo preparó para el ministerio cristiano cuando Jesús lo confrontó en el camino. Igual que las flechas, vemos que todos, en otras palabras, que sean de servicio, que las flechas de servicio, y que sea una contribución en la casa. Si vas a criar las responsabilidades de los hijos, especialmente los padres a los hijos, es inculcarles de que contribuyan a las tareas de la casa, aunque sean hombres, que sean mujeres. Aquí todo el mundo frega, aquí todo el mundo limpia, aquí todo el mundo corta grama, todo el mundo en casa corta grama, los hombres y las mujeres, todo el mundo. Aquí todo, o sea, si hay que enviar el aceite, o sea, es todo el mundo que haga una contribución en la casa, no que esté, no que todo el mundo esté trabajando y él o ella esté jugando maquinita. Hay tiempo para eso, pero este es tiempo ahora de contribuir a la casa. O sea, mientras unas están lavando, otros están fregando, otros están limpiando, otros están... O sea, nuestra responsabilidad entonces, como flecha, de que sean de servidumbre en la casa, que sean de servicio en la casa y que contribuyan a la casa también como flecha. ¿Okay? Y vemos que cada uno va a tener que es otra cosa como padres, tenemos que estar conscientes de las habilidades y capacidades de cada una de tus flechas. Igual que hay diferentes flechas para diferentes tipos de uso, hay unas flechas cortas, unas flechas largas, dependiendo de qué es lo que van a... Igual que cada uno, Dios te da las saetas, esas flechas, cada uno con una habilidad diferente, una capacidad diferente, y te toca a ti como padre, sea biológico, sea hijastro, hijastra, sea aún espirituales, cuál es la capacidad hoy que tiene esta flecha, que tiene estas personas, que tiene mi hijo, mi hijastra, etcétera, y yo de alguna manera darle tareas de que contribuyan al hogar, darle tareas de ser de servidumbre de acuerdo a su capacidad de que pueden tener éxito. ¿Sí? Eso nos toca como por lo menos a los padres. De otra manera, dice que no serás avergonzado, que vamos ahora al versículo 5, Ida. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Dice que bienaventurado, no vas a ser maldito o maldita cuando llenas tu casa, en especial de estas saetas, de estos niños. Vemos que porque aún así van a tener su contribución y servidumbre en la casa, y de otra manera, si no lo inculca a que se desempeñe un servicio en el hogar, una contribución en el hogar, te va a hacer de vergüenza y te va a hacer de deshonra. De otra manera, en vez de tener honra, lo que te va a traer vergüenza al hablar, que por ellos no ser servible y por ellos no tienen ninguna contribución. Es como decir, pues, como la película Step Brothers, o lo que sea, tú tienes un niño que no contribuye a los 40, 50 años y no hace nada en la casa, pudiendo hacerlo, porque una persona tiene capacidades de contribuir, una persona que tiene capacidad de servir, una persona que tiene capacidad de sacar la basura, una persona que tiene capacidad de lavar ropa, una persona que tiene capacidad de fregar, o sea, tiene todas capacidades, y el padre y la madre lo tienen sentado ahí, haciéndole desayuno, almuerzo y comida, o sea, y va a ser una vergüenza porque primero has fallado en tu tarea, has fallado en tu deber como mayordomo y mayordoma de levantarlo para Dios, porque son herencia de Dios, y de levantarlo para que sean de servidumbre a ti y eventualmente servidumbre a Dios, de que tenga una contribución en tu hogar y eventualmente cuando Cristo lo confronte y cuando Cristo se le revele, que sea una contribución dentro del reino de Dios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si queremos que es una herencia del Señor, sabiendo que es una herencia, nos debe traer también de ciertas responsabilidades, porque a Dios vamos a responder de la manera que criamos, dejamos de criar nuestros hijos, ¿okay? Especialmente cuando están en esa edad, ¿okay? Y por eso también es que uno pregunta, y voy volviendo otra vez, Señor, si puedo hacer algo mejor o si puedo no hacer algo. ¿Por qué?
porque voy a rendirle cuenta, mi Señor, de la manera que crían los hijos que tú me diste. ¿Sí? Por eso que cuando vamos a la iglesia, no, yo no quiero ir, no, vas a ir. ¿Por qué? Porque yo dije que vas a ir. Y después, si tú quieres, vamos a McDonald's. Pues está, ok, pues vamos, ok. Pero esto no es ni sí ni sí. ¿Por qué? Porque Dios te me dio a mí. Yo soy responsable ante Dios por ti. Así que si vas a ir, esto es sí o sí. Esto en pijama o sin pijama, si tú quieres, pero vamos a ir a las 9:30, salimos de casa. Así que eso no hay, aquí no hay democracia en cuanto a eso. Pero entiendo también, no estoy sonando como severo, porque de la misma manera que soy serio en unas cosas, también lo amo en otras. Me dicen, mira papi, cómprame esto, pues, mira papi, mira papi, después de la iglesia vamos a McDonald's, pues seguro. Mira papi, pues, me acuerdo que entonces había Ryan's y en la university estaba Fasoli. Entonces todos los domingos salíamos y caíamos en Fasoli y comíamos el espagueti, baked spaghetti y mucho pan, etcétera. Pues eso se quebró porque el pan, los muchachos comían pan, cada uno comía 5 o 6 panes y imagínate, se van a ir a la quiebra. Y cerró, y entonces abrió otro ahora. Entonces eso es lo que te quiero decir, balance, no que sea severo y severa bajo la dirección de Dios. Como dije, vamos para la iglesia, vamos a ir. Después, si quieres, vamos a la playa, vamos a la piscina, disfrutamos juntos, hacemos unas cosas juntos, vamos al parque, jugamos pelota. O sea, pero lo mismo que uno es disciplina, también uno ama. Las dos en balance. ¿Okay? Salmos 128, y voy a pedir a Beatriz que me lea el versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Hablamos anteriormente, bienaventurado el hombre que tiene muchos hijos, especialmente muchos hijos que sirven, muchos hijos que contribuyen en el hogar, etcétera, porque dice no será avergonzado, ese será honrado, dice wow, tiene muchos nenes y se conoce, la gente los ve, dice wow, tú sabes, vi a tu nene, tu nena y esto y me mira y me abrió la puerta. Hoy en día, tú sabes, me abrió la puerta, mira, ¿qué cortés es ese nene que tú tienes? La nena que tú tienes, bien, o sea, trae buen testimonio, específicamente cuando lo levantas con el temor de Dios, de que sabe que vas a rendirle a Dios cuenta de cómo los cría. Aquí también dice que es bienaventurado, que teme a Dios. Cuando habla de temor a Dios, específicamente no es un miedo, que específicamente que es cuidadoso, que eres cuidadosa de agradarle en su vida en todo. Cuando una persona dice que teme a Dios, es que quiere un cuidado de que en todo lo que haga, deje de hacer, le agrade a nuestro Dios. Es una actitud de siervo, una actitud de sierva, siempre buscando todo lo que hago, Señor, que a ti te agrade. Eso es un temor de Dios, incluyendo criar los hijos. Entonces dice que tú eres bienaventurado cuando buscas el cuidado de Dios, porque primero a Dios le agrada. Si Dios te está viendo que, Señor, yo quiero hacer las cosas bien delante de ti, le trae agrado a Dios, lo que trae una bienaventuranza. Y cuando hablamos de bienaventuranza, alegría, gozo, contento, etcétera. Cuando eres cuidadoso y cuidadosa, hacer todas las cosas rectas delante de Dios. No que mi cuerpo no quiera, no, Señor, porque lo que estoy haciendo lo hago, mi Señor, porque quiero, mi Señor, hacer las cosas que a ti te agrade y que tú te complazcas con mi vida. Y si no, Señor, cámbiame, etcétera. ¿Y por qué? Porque, ¿cómo se sabe que teme a Dios? Dice, porque anda. Su curso de vida, su manera de vivir, refleja que teme a nuestro Dios, que está de acuerdo al Espíritu Santo y la palabra de Dios, incluyendo criar los hijos, sean los hijos biológicos, sean los hijos políticos, o sean los hijos espirituales, que anda. Su curso de vida, su manera de ser, es una que se caracteriza de ser siempre cuidadoso de que todo lo que haga, deje de hacer, le complazca al Dios, a su Señor y a su Salvador. Su sí o su no, porque tiene que decir sí o no, está de acuerdo a la voluntad de Dios y específicamente con la crianza de sus hijos. Si dice que sí o no, es porque no está de acuerdo a la voluntad de Dios, no está de acuerdo a la misión de Dios para su vida, que vamos a traer ya mismo. A la misión de Dios para su vida. ¿Están conmigo? Dime. Versículo 2 entonces, Rubén. 28. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los... El 2, versículo 2. Cuando comieres el trabajo
de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. Vemos que el que teme a Dios trabaja. Amén. El que teme a Dios trabaja. Amén. Amén. Entonces es útil. Vuelvo y repito, porque fue útil para sus padres. Fue útil en su hogar. Y ahora que está fuera de su hogar, ahora este hombre, ya después de 18 años, ahora este hombre, ahora que teme a Dios y dice que ahora trabaja y ahora disfruta de su trabajo. Vemos que no solamente es bienaventurado en público, no solamente es bienaventurado en público, sino bienaventurado en privado. Hay mucha gente que públicamente quieren dar la impresión de que son bienaventurados, pero en privacidad de su casa, no. Cuando se sientan a comer, no se sienten bienaventurados, no se sienten bienaventuradas. Pero la persona que sí, y hay una razón por eso, es porque quizás una área de su vida quizás no anda de acuerdo a la voluntad de Dios. Una de su vida quizás no se conforma a la voluntad de Dios. Quizás su lengua, su forma de hablar, entonces, pero la verdadera señal de la bienaventuranza es que te puedas sentar a comer y te sientes contento, feliz. Y lo que estás comiendo en paz y alegría. ¿Por qué? Porque tu vida se alinea, porque andas en el temor de Dios, en todo, que todo lo que hace, deja de hacer, está alineado a la voluntad de Dios. Dice que cuando entonces temes a Jehová, sea en público o en privado, porque son las dos cosas, no simplemente demostrar a la gente, yo ando según la voluntad de Dios, es la privacidad de tu casa, que anda la voluntad de Dios. Dice cuando lo haces en público y en privado, eres bendecido. Dice que te va a ir bien. ¿Por qué? Porque confía en Dios, en que específicamente no solamente estás confiando en Dios, sino confiando en Dios en la crianza de tus hijos, incluyendo el criar de tus hijos. Te va a ir bien. Yo sé que va a haber sorpresa, pero te va a ir bien. De verdad que los hijos son una caja de sorpresa, y hacen unas cosas, pero al final y al cabo te va a ir bien. Vamos a ver que te va a ir bien. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en su temor. Y a pesar de que a veces te sorprenden unas cosas, Dios te va a respaldar porque lo estás haciendo a su dirección, incluyendo el trabajo y incluyendo la crianza de los hijos, lo cual es el tema de hoy. Y dice, versículo 3, Ida. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Me gustó mucho este versículo. Nunca lo había examinado así como lo examiné en esta clase. Me gustó mucho. Dice varios ejemplos de ser bienaventurado y bendecido. Dijo que eres bienaventurado. Bienaventurado serás. Y un ejemplo de la bienaventuranza dice que habla de tu mujer. No habla de tu pareja, no habla de tu compañera, no habla de tu concubina, no habla de tu convivir, no habla de tu cohabitar, sino de tu esposa. ¿Sí? De tu esposa. No es... Ok, es de tu esposa, no es de... Dice que aún tu mujer, tu esposa, ok, que te va a ir bien. Dice que, bueno, déjeme seguir, pero vemos que no cuenta si no tiene tu esposa y lo que tiene es otra situación que no es la esposa, no necesariamente te va a ir bien. Por eso está hablando de bienaventuranza. No, la bienaventuranza no fluye en algo que a Dios no le agrada. De hecho, tener una mujer que no es tu esposa, tener un hombre que no es tu esposo, viviendo y conviviendo juntos como si lo fuera, de lo que manifiesta, especialmente, dicen que son cristianos. Si no son cristianos, el mundo hace lo que el mundo hace. Pero si dice que son cristianos, obviamente está reflejando un no temor de Dios. Porque si tema a Dios, alinea todas sus relaciones, aún con la voluntad de Dios, incluyendo su relación de compañero, etcétera, casándose. Y por eso que la bienaventuranza no fluye en algo que Dios no aprueba, no fluye en algo que Dios ha declarado que no es lo que Él espera de parte de nosotros. No fluye. Así que vamos a la bienaventuranza. Dice que la mujer tuya va a ser como una vid. Me gustaría hacer esto por una boda. Una vid. ¿Qué es la mujer? La vid. Dice que la vid, vemos lo que si tú ves una vid, necesita apoyo. Si tú ves un viñedo, ponen unos alambres, esto, ¿por qué? Porque la vid necesita apoyo, porque es frágil.
Y así dice que por lo menos como esposo, trates a tu esposa como algo frágil, como algo que necesita apoyo, etcétera, que es frágil y que así el esposo la trata como el vaso más frágil. Igual que la vid es frágil. Si tú nunca has visto un viñedo, hay uno aquí en Clermont, y tú ves que tienen línea, y el viñedo no es solo, necesita algo para apoyarlo, para que pueda guindar los frutos, etcétera. Y así también es tu mujer. Tu mujer es un vaso más frágil, así debes tratarla. No maltratarla verbalmente, no maltratarla físicamente. Eso es para un creyente, eso estorba las oraciones, eso estorba la bienaventuranza, eso estorba la bendición de Dios, de cómo tú tratas a tu esposa. Sí que es una vid, número uno, que es frágil, así debe tratarla, como una vid, como el vaso más frágil. También habla de que es a los lados. Vemos que es al lado de la casa, no está encima de la casa, ni está debajo de la casa, está al lado de la casa. Al lado, ¿por qué? Porque no está encima, porque esa esposa no es tu mamá para estar encima, ni es tu hija para estar debajo, sino es tu esposa para estar a tu lado, es tu costilla. Y dice que se apega a la casa, dice que esta vid se apega a la casa, y como la vid se apega a la casa, así ella se apega a su esposo. Y así el esposo también permite que se apegue a ella. ¿Y por qué? Porque aun cuando lleva fruto, aún sigue apegado. Diga, aunque dé fruto de la vid, sigue apegado ¿qué? A la casa. Implica cuando tengas hijos, no decir, no, los hijos son, no, tu vida, tú sigues apegado ¿qué? A tu marido, no a los hijos, sino a tu marido. Amén. Y Pablo dice que, amén. Cuando, si alguna esposa, una esposa, tú eres una vid que está pegada a la casa y da fruto. Porque de fruto, aunque sí que te despegue tu marido. ¿Okay? Sigue una vid que, amén. Y dice que da uva, que es fruto, que es de provecho, que es resultados de bendición, es productiva porque da fruto. Produce, es bendición para otros porque otros es nutrido y nutrida por ella. Eso es incluyendo primeramente los hijos. Son los primeros que deben ser nutridos por ella. Y aún los hijastros, y aún los hijos espirituales, etcétera, nutridos por ella. Y dice que los hijos son como olivos. El olivo produce alimento, belleza y medicina y energía. Porque el aceite de oliva es usado para cocinar, para aderezo, también se puede, especialmente el olivo como tal, se puede comer como alimento, como aperitivo o como ingrediente, porque muchos usan los olivos como ingrediente. Mi esposa lo pone, a mí no me gusta. Las alcaparras y los olivos no me gustan en nada, ni los pasteles, ni las habichuelas quizás, nada, no me gusta. Pero lo usan como ingrediente. La hoja puede ser usada para té, igual que el extracto de la hoja para medicina y como un nutriente. Y su madera para instrumentos de cocina, porque es bien fuerte y usan como instrumento de cocina, como platos, etcétera, en la cocina. Su loción que usan para la piel. Por eso cuando habla de unas cosas que utilizaban para embellecerse las damas, es ponerse aceite para que su cara brillara, aceite de oliva. Lo que está diciendo es que sus hijos van a ser de gran y diversos usos. Igual que la saeta, hay diferentes flechas para diferentes cosas que va a utilizar el guerrero. Los hijos van a tener, igual que el olivo tiene diferentes usos, que tus hijos, que tú los veas que van a tener diferentes usos y que identifiques cuál es el uso que va a tener y que los use dentro del hogar. ¿Entiendes? Porque si, vuelvo y repito, si no son de servidumbre, a ti que te ven, ¿cómo van a ser de servidumbre al Dios que no ven? Y eso como parte de ser un mayordomo y una mayordoma. Sí que serán de gran uso, igual que el olivo es de gran uso, ellos van a ser de gran uso. ¿Aquí le toca Beatriz? Del 4 al 6. ¿Del 4 al 6? Sí. Okay. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. Así que vemos que teme a Jehová será bendecido. Número uno, delante de Dios, especialmente en el templo. Porque el hombre, el padre, la mujer, porque dice bendígate Jehová de Sion, en Sion que está el templo, implica entonces el padre y madre cristiana, el templo también forma parte de su vida, como dije al principio, donde la iglesia va a ayudar, donde la iglesia va a apoyarte, especialmente levantar a sus hijos para Dios.
donde muchas veces quizás tú no encuentras palabras de cómo aconsejarle, de cómo alimentar, y alguien en la iglesia así, alguien de eso sí le da una palabra de consejo, una palabra de guianza, donde quizás cuando se ponen más teenagers, quizás no te ven con la misma autoridad, pero quizás dentro de la iglesia hay alguien que ven con esa autoridad y que les pueda hablar de parte del Señor en cuanto a mantenerlos encaminados. Y por eso es que muchas veces se descuida ese gran recurso de traer a los hijos a la iglesia, no solamente para que conozcan de Dios, sino que también te ayuden al Padre para levantar a esos hijos, para ayudar a los papás. Cuando digo, mira, esto me está volviendo loco, esto me está volviendo loca, no, créeme, ahora mismo aquí hay padres y madres que te pueden decir, mira, yo te aconsejo que haga esto, no porque lo sepa, porque cometí errores o porque lo hice, pero y te pueden, y muchas veces no se aprovecha de ese recurso dentro de las congregaciones, de gente mayor que pueden ayudar a las madres jóvenes, a los padres jóvenes, decirle, no, con calma, quieto, con calma, quieto, de parte del Señor, esto, aquello, lo otro, donde quizás no tienen acceso a su mamá o su papá, o no quieren tener acceso a su mamá o papá, porque dicen, no, yo quiero, como ellos no, pero sí dentro de la iglesia hay padres, madres cristianos, abuelas cristianas que te pueden orientar, y muchas veces se descuida, por muchas razones, pero muchas veces se descuida ese recurso que Dios le da a las padres y madres cristianas, a los padres y madres que están dentro de una congregación, que pueden dar un buen consejo, que te pueden dar un buen aliento, que pueden orar por ti, que pueden animarte a seguir la tarea de seguir levantando a sus hijos para Dios y criarlos bajo la influencia de Dios. Sí que le dice que entonces el hombre, la mujer, padre, madre cristiano, tiene un templo como padre de su vida. Y ahí también fluye la bendición de Dios hacia ellos también. No solamente en público, sino también en su casa. No solamente en la casa, sino también en público. Dice que implica larga vida. Dice, verás el bien. Y cuando hablaba de verás el bien, no solamente Jerusalén implica larga vida, no solamente Jerusalén terrenal, sino Jerusalén también celestial, de la vida eterna, que la seguirás viendo, implica larga vida, viendo el bien, no necesariamente el mal, una larga vida para que vean los hijos de tus hijos, y ver también los hijos, decidir también levantarlos a ellos bajo el temor de Dios. Pero implica larga vida. Yo lo pude ver cuando íbamos al nursing home. Yo me acuerdo, habían 2 o 3 de los que estaban bien ancianos y bien malitos, y entonces muchos de ellos le decían, no, mira, le queda, a ese le dan como 2 semanas. Yo, pero como quieran, vamos a tener servicio, vamos a orar por él. Y pasaba un mes, y seguían con vida, porque estaban adorando a Dios y esperando, y tener esperanza de que una vez al mes tener un servicio, escuchar la alabanza, escuchar una palabra, etc. Y seguían. Y por eso yo siempre decía que alguna familia miraba mal. Dice, viene el pastor otra vez, chico, yo estoy acabando quiero recibir esa herencia. Este tipo viene aquí a hablarle, y ellos siguen con la larga vida. Digo, no, fíjate, eso es parte de ver tus nietos, los hijos de tus nietos y ver tus nietos. ¿Usted iba una vez al mes? Una vez al mes, era todo lo que podía, una vez al mes. Entonces, es un sábado, casi siempre el último sábado del mes. Entonces, y era triste también porque a veces veía camas vacías de gente que un mes pasado estaban ahí y ya no estaban, y uno pregunta, mire, ¿qué le pasó? No, le pasó esto, lo otro, y ya pues se fue a morar con el Señor. Okay. Era un ministerio alegre, un ministerio triste, las dos cosas. De verlos de un sábado y a otro, pues ya se habían fallecido y etcétera. Pero te trae sabiduría. La sabiduría, ellos, porque tú ves que ellos quisieran tener más tiempo, más salud, más esto, más aprovechar. Y vuelvo otra vez, cuando hablaba con ellos, no decía, yo quisiera trabajar overtime, yo quisiera verme comprar un televisor de 1000 pulgadas, que en la casa grande, ellos quisieran tener su familia a su lado. Por eso dice que invierte en tu familia, invierte no tanto que les deja a ellos, sino dentro de ellos, que añada dentro de ellos, que contribuya dentro de ellos, porque lo más que extrañaba era tener su familia. De que uno decía, mira, yo tengo 11 hijos y mira dónde yo estoy. Pastor,
historia de algunas veces que nunca, yo sé porque mami estaba ahí, y había señores ahí que nunca los visitaban los hijos, nunca. Sí, muchas veces no sabemos todas las historias, no sabemos cómo se comportaron con ellos, no sé si invirtieron en ellos, cuando en ellos, no sé, lo único que yo sé es que tenían muchos hijos y estaban ahí, se preguntaban qué yo hago aquí con todos mis hijos. Y por eso que esperamos, la expectativa, que cuando pues, tú los crías en el Señor, espera cuando llegue la vejez, que por lo menos lo que invertiste en ellos espiritual, pues no te vayan a simplemente deshacer de ti, etcétera. Por eso que el trabajo de criar los hijos es juntos, no simplemente es juntos. Los padres cristianos crían los hijos juntos, con una tarea juntos, donde quizás, y yo sé que muchas madres solteras, no necesariamente les cayó decir, pues yo esperaba pues, dar nutrir y que el papá los disciplinara más, y que entonces te tocó ahora los dos papeles, pues, no porque tú escogiste, sino pues hubo unas situaciones, pero aún así pues Dios te da sabiduría para eso. Pero si tienes madre y padre, está llamado a hacerlo juntos. Y no te lo estoy diciendo yo. Si tú le preguntas a Dios, Señor, por la noche, como dijo, pregúntale a Dios, Señor, ¿tú crees que puedo hacer mejor? Pues criar a sus hijos los dos juntos, ponerse de acuerdo, porque si no, uno va a jugar uno contra el otro. Es como una vez uno le pedía permiso a la mamá decía que no. Entonces venía a pedir permiso a mí, yo decía que sí, permito a lo mismo. Pues venía donde mí, pero papi, yo le dije que no, pues dijiste que sí. Pues yo no sabía, pues tú sabes que esto se va a arreglar. La próxima vez me dijo, mira papi, da permiso, ¿qué dijo tu mamá? Te quedaba callado y se iba. Ah, ok, ya yo sé lo que está. Estamos haciendo las cosas juntos. Y aquel dijo, igual que ella, ¿qué dijo tu papá? Ok, se iba a hacer otra cosa, sí. Exacto, tienen que hacer las cosas juntos. Vamos ahora a la disciplina en amor, Proverbios 22. Y le voy a pedir a Rubén, si lo tienes. Proverbios 22, versículo 6. Si me lo pueden leer. Versículo 6. Proverbios 22, versículo 6. Disciplina en amor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vemos que ser padre y madre envuelve instruir. Instruir, literalmente la palabra significa ser angosto. En otras palabras, cuando instruye no es así. Cuando instruye es así. Es proveer instrucción que no es angosta para que satisfaga a todo el mundo, sino que no es ancha, sino que es angosta para que satisfaga a Dios, que Dios le agrade. Que significa iniciar, significa ser discípulo, discípula, dedicarlo, entrenar. ¿En qué? En lo que Dios lo diseñó hacer, intencionó que fuera. Y así, ¿qué es lo que Dios intencionó? ¿Qué es lo que Dios quisiera que fuera? Número uno, que le tema y que le glorifique. Lo que implica entonces con cada uno de tus hijos, estás discerniendo, estamos hablando de criar los hijos en el Señor, también las responsabilidades, es discernir cuál fue la intención que Dios tuvo para cada uno de ellos. Y aun cuando no sepa cuál es la intención, cuando tú disciplinas con la idea de que yo tengo expectativas sobre ti, y esto que estás haciendo va a estar entorpeciendo esa expectativa. Ejemplo, porque yo decía, no, yo espero un día en una mañana que tú tengas tu propio trabajo, que tú tengas tu propia casa, que tú tengas, esta es mi expectativa, que tú le sirvas al Señor, etc. Y yo tengo que decirte las cosas, está interrumpiendo con eso, porque un día tú vas a estar de 18 años y tú vas a hacer las cosas, tú mismo te vas a tener que animar a hacer las cosas, y no tener de mí detrás de ti. Entonces, vemos que la disciplina entonces está orientada hacia una meta. Y aunque yo no sepa la meta, por lo menos tengo ciertas ideas generales de que sea de servicio, de que contribuya, de que un día Dios lo va a utilizar en cierta área. Y esto que tú estás haciendo no está contribuyendo a eso.
jugando todo el día en la máquina de PlayStation no contribuye a eso. Yo necesito prepararte para que ellos sepan que yo tengo expectativas sobre ti. La expectativa es que sea que tú te prepares, o sea que tú estudies un oficio, sea que en mecánica o aire, o sea que vaya a la universidad, o sea lo que sea. Pero entiendo que esta actitud tengo que corregirla porque va a entorpecer en cumplir las intenciones de Dios para su vida. Y ellos deben de saber de parte de sus padres, mira, tú fuiste deseado, tú fuiste deseada. Y como fuiste deseado y deseada, y como tú eres herencia de Jehová, tú no fuiste un accidente y Dios tiene un propósito contigo. Deben escucharle de parte de los papás. Y por eso que la iglesia ayuda. Porque muchas veces hay niños que no lo escuchan de parte de su papá, aunque sean cristianos, a veces descuidan esas áreas por ahora, hasta el día de hoy, porque ahora reciben instrucción, que entonces que llegan a la iglesia y reciben, mira, Dios tiene propósito contigo, de parte de un padre, madre espiritual de la iglesia, un hermano, dice, Dios tiene propósito contigo. Y esto que estás haciendo está entorpeciendo el propósito, las intenciones que Dios tiene para con tu vida. Y comenzar a hablarle, comenzar a profetizarle a su vida, que Dios va a usarlo para algo grande delante de Dios. Quizás no delante, pero delante de Dios es algo grande. Así que instruye al niño en su camino. El diseño de Dios para ellos envuelve corrección, envuelve disciplina, envuelve darle permisos y envuelve darle prohibiciones que están o no alineadas a su camino. Ellos tienen un camino y nos toca tratar de discernir cuál es ese camino. Amén. Discernir cuál es ese camino, el camino que Dios quiere para con ellos, y comunicarle, mira, Dios tiene un camino para ti y yo no sé cuál es, yo puedo ver que eres bueno en esto, aquello, lo otro, pero por la manera que te estoy prohibiendo, la manera que, por la razón que te estoy dando permiso, es porque lo que tu conducta, tu comportamiento no se está alineando al camino que Dios quiere para ti. ¿Okay? Y que no simplemente es no, porque porque tiene que escuchar. Porque si te digo que no, es porque te estoy preparando, porque un día tú vas a ser grande y cuando diga que no, tienes que obedecer en que tú no estás viendo, que está la voz de Dios dentro de ti te diciendo que no y que digas, hagas no. Y si no escuchas la voz mía, no es aquí, menos vas a escuchar vas a obedecer la voz de Dios, es algo peor para tu vida. Porque yo no voy a estar contigo toda la vida, ¿sí? Yo no voy a estar contigo, pero Dios sí. Y si tú no escuchas mi sí y mi no, pues entonces yo estoy preparando para escuchar el sí y no de Dios. Y así comunicárselo. ¿Sí? Y los dos en esta área, y ya mencioné que ellos sepan de tus labios su camino, que cuál es su camino, y no solo deja la calle, que la calle no defina cuál es su camino, que el drogadicto no defina cuál es su camino, que el pillo, el ladrón no defina cuál es su camino, sino que en su casa reciba lo primero que deben de definirle y hacerle claro cuál es su camino son los padres en su hogar. ¿Sí? Y por eso los dos tienen que estar en la misma página, para que puedan comunicarle en cuanto a la disciplina, estar alineado con la disciplina de que esté de acuerdo a su camino, que no, esto no es castigo, esto estamos alineándote a tu camino. Cuando crezcan viejos, entonces no se aparten de ella. Si se apartan como Salomón o no, hiciste tu deber. Le instruiste en su camino, deciste saber su camino. Si ellos se apartaron como Salomón, eso allá ellos. Y por eso menciono que permita a la iglesia ayudarte en esta área de no solamente revelarle su camino, sino apoyarle y disciplinarle para que continúen ese camino que Dios ha revelado, que Dios quiere para con ellos. 29, Hilda, capítulo Proverbios 29, versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Vemos cuando hablamos de la vara, habla de un palo. Es usado en el Salmo 23:4, cuando dice, cuando yo ande en valle de sombra de muerte, ¿tú qué? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Implica que esa misma vara que da aliento cuando anda en valle sobre de muerte, esa misma vara que entonces da corrección cuando se está saliendo fuera del camino y de la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de vara, no solamente es a palo limpio, ¿okay? Porque yo me criaron, en mi cultura era palo limpio. O sea, todo tú dime que me dieron con él porque me lo merecí. Mira tu padre me dio porque me lo merecí. Me dieron con pista de Hot Wheels, con bala, con corriente, todo, porque todo me lo merecí. Pero lo que estoy diciendo es que no todo es castigo corporal.
Vuelvo y repito, cada uno viene con un manual. Hay algunos con solamente mirarlo y se alinean. Hay otros que hay que darle, mira, y se alinean. Y hay otros que a veces hay que darle un poquito de tú sabes, de que mira, tiene que obedecer mi sí o mi no. ¿Por qué? Porque si un día te digo que no y tú sigues corriendo para la calle y viene un carro, si nos digo que no, que te quedes ahí, es que no te quedes ahí. ¿Okay? Y muchas veces pues había que corregirlo y alinearlo. Y muchas veces pues como es importante, quizá hoy en día le ponen un celular para que mantenga aquí, pero en estos tiempos no. Andamos en el coche y todo lo otro, y ¿sabes qué? Vamos para el baño, porque entonces tenemos que tener una conversación contigo en el baño, para alinear tu comportamiento. No, ok. Y muchas veces hay que llevarlo al baño y muchas veces no. Pero lo que estoy diciendo es que no es, aún en la disciplina, la primera reacción de un azote que quizá era con nosotros. Y eso son las cosas que, porque es bajo el Espíritu Santo de Dios, aún la corrección, y no es que si te querías tapar lo limpio, lo primero, no, es como Dios diga, y cada uno es diferente. Cada uno es diferente. Y ellos ya sabían, pastor, que para el baño no estaba la cosa buena. No estaba la cosa buena. Yo me acuerdo, en el Winn-Dixie, la colonia donde está Aldi, ahí demos la compra, ok, vamos para el baño. No, vamos para el baño, porque es que, tú sabes, tenemos que alinear, porque estamos todos juntos, y cuando digo que sí o que no, es por una razón. Y tenemos, ¿sabes? Y cuando digo que no, va a ser quizás algo peligroso, y tú tienes que escuchar mi voz y decir que, y detenerte. Dice entonces que da sabiduría, que trae confort y trae corrección, específicamente la vara de corrección. Porque dirige a la conducta correcta, eso que estamos buscando, ya sea la mentalidad correcta, las emociones correctas o las reacciones correctas. No solo decir lo que está bien y lo que está mal, pero enforzarlo, de corregir, hacerlo. No simplemente decir, mira, no hagas esto y dejar, no, es enforzarlo. Porque dice que el muchacho consentido, cuando hablamos de muchacho consentido, estamos hablando de la persona no reprendida, no corregida, dejado, que haga lo que le dé la gana en sus inclinaciones. Si tú tienes un hijo, una hija consentida como padre y madre cristiano, has fallado en tu deber, porque eres un mayordomo, una mayordoma de Dios. Implica que es necesario para Dios alinearlo y corregirlo y si tiene una conducta, comportamiento que no es de Dios, corregirlo y amonestarlo con las diferentes herramientas que tienes a tu disposición, pero traerlo de nuevo con la meta de que tú tienes un camino, y yo sé que Dios te ha dado un camino, y esta conducta, este comportamiento no contribuye al camino que Dios tiene para ti. ¿Alguna pregunta? Pues este muchacho consentido dice que va a dar vergüenza a su mamá. Y sabemos que la persona dejada a sí mismo va a traer humillación, desgracia, mala reputación, culpabilidad a su mamá. Porque este muchacho consentido implica que no contribuye, no es de servidumbre a la casa, no es de servicio a la casa. Y a consecuencia no es servicio para nadie, incluyendo a Dios. Y trae vergüenza una persona que le faltó la corrección, cuando sabemos que Dios corrige. Vamos a ver si podemos llegar aquí esta noche a esa parte. Versículo, vamos ahora, ¿alguna pregunta? Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Aquí. Usar el libro. Efesios capítulo 6. Versículo 4. ¿Y a quién le toca? Me lo lee, por favor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Vemos que entonces habla el apóstol Pablo al final de esta epístola. Ahora le escribe el deber de los padres en Cristo. Amén. Que no provoca a ira a vuestros hijos. Que aunque Dios te ha dado autoridad, que no lo abuses. Aún que tenga esa autoridad, aún en aquel entonces está escribiendo unas personas que en la sociedad romana existía lo que se llama la patria potestad. En otras palabras, que el padre tenía autoridad sobre sus hijos, sobre los hijos de sus hijos. Mientras ese padre estaba vivo, aunque su hijo tuviera su trabajo, tenía autoridad sobre él.
Y lo que está diciendo aún en esa cultura, que la voluntad de Cristo es que no provoque a sus hijos a ira, que no necesariamente haga las cosas para provocarle, que haga las cosas para causarle ira. De nuevo, si hace las cosas buscando temer a Dios y la voluntad de Dios, pues evita entonces que haga las cosas simplemente para, por ejemplo, si uno de los hijos, quizás tiene uno de los hijos y el McDonald's le cae mal, primero lo voy a traer McDonald's para que se moleste. Bueno, tú sabes que no me gusta McDonald's, me cambio de estómago, pues, y, ¿sabes? Provocarle molestia, provocarle a ira. Y eso vemos que somos dirigidos por el Señor en nuestra disciplina y la manera que amonestamos, pero no buscamos voluntariamente provocar a nuestros hijos a ira, aunque así lo hicieron con nosotros. Que aunque quizá sufrimos de padres o madres, abuelos, abuelas que hacían las cosas para molestarnos, que no criamos a nuestros hijos bajo la influencia paternal, maternal que subimos, sino bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando hablamos de cosas que debemos hacer para no molestarlos, pues dice el libro que hay muchas maneras que los padres pueden provocar a los hijos. Quizás no pasar tiempo con ellos, que puede hacer que hagan sentirse abandonados y generar resentimiento. Quizás perder los estribos, un modelo de enojo frente a ellos. O los niños pueden volverse amargados si los regañamos duramente, o nos negamos a confiar en ellos, o nos centramos excesivamente en sus faltas, o no lo escuchamos, o exigimos demasiado, o disciplinamos con demasiada severidad, o establecemos estándares dobles uno para uno, para otro, especialmente si tienen más de 2 hijos, o nos volvemos hipócritas delante de ellos, o los comparamos con otros, o incumplimos promesas que le hacemos, o mostramos favoritismo. Que eso es mencionado muchas veces, no provocamos a ira, donde a uno le compramos de Coles y a otro le compramos de Google. O sea, no tratamos a todos por igual. Amén. Todos por igual. Así que si lo haces en el Señor, entonces no habrá resentimiento. ¿Okay? Cuando después que esté anciano, si hace las cosas para la dirección de Dios, ninguno te va a poder decir, no, mira papi, hiciste esto para provocarme, mira que tú hiciste estas cosas para causarme enojo, etc. ¿Okay? Estamos casi... Ok, vamos a terminar aquí. Hebreos capítulo 12. Y si Rubén me lo puede leer. Del 5 al 6. 5 y 6. Yeah. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ven que estamos aún en esto preparando los hijos para el Señor cuando los disciplinamos. Porque si saben y le comunicamos, estamos disciplinando para alinear tu voluntad, para serte corregido, pues entonces cuando Dios lo disciplina, entonces no salen corriendo de una iglesia, no salen corriendo de una relación, no salen corriendo cuando experimentan una disciplina, porque saben que la disciplina que experimentaron en su hogar fue disciplina para corrección, fue disciplina para santidad, fue disciplina para que la voluntad de Dios se manifestara dentro de su conducta y su comportamiento. Y cuando lo preparamos, cuando Dios lo disciplina, entonces no es extraño para ellos. Dice, oh, yo sé porque mi papá y mi madre lo hicieron para mi bien, para que yo fuera, para que produjera resultados de bendición. Y si Dios lo está haciendo en mi vida, es para que yo, o sea, ya ven cómo se traslada la actitud cuando unos padres disciplinan a sus hijos en el Señor, y ahora cuando el Señor los disciplina, pues lo aceptan como un acto de Dios de santificar sus vidas. Porque cuando Dios nos disciplina es para santificarnos, que hay algo en nuestras vidas que a Dios no le agrada y nos disciplina. Ahora, Él habla que no olvide la exhortación, que específicamente no desmaye cuando Dios se reprenda. Vemos los sufrimientos, a veces se experimenta el pueblo de Dios por el enemigo de Dios y muchas veces directamente porque es la actividad de Dios disciplinándonos. No todo es el diablo. Muchas veces el diablo y muchas veces Dios disciplinándonos.
ya sea porque estamos mintiendo, porque estamos robando, porque estamos bochinchando, porque estamos calumniando, o sea, un montón de diferentes cosas. Y lo importante es que por lo menos preguntarle, Señor, no todo atribuirlo al diablo, sino decirle, Señor, si yo tengo una controversia contigo, si tú tienes una controversia conmigo, si algo estoy haciendo, porque esta prueba, necesito saber si viene del enemigo o viene de ti. Si hay algo en mí, Señor, que yo no me estoy dando de cuenta, que a ti no te agrada. Y una vez que entonces, ok, ya entiendo, entonces lo soporto, para que al fin y al cabo produzca santidad delante del Señor. Porque la disciplina del Señor siempre está buscando santificarnos. Siempre está buscando que cada día más la imagen de Dios sea reflejada en nuestras vidas, y por eso que nos disciplina. Hay muchas personas que pasan toda la vida y se creen que todo es el diablo, y es su bochinche, o es su mentira, o es su hipocresía, etcétera, etcétera, y no es nada, es Dios mismo tratando de disciplinarte porque te ama. Lo peor que tú puedes tener es experimentar que Dios te deje. ¿Tú sabes qué? Te voy a dejar. Dice el Romano, dice que los dejó a cada uno su propia concupiscencia. Porque si Dios te deja tu propia conciencia, te vas a autodestruir. Donde le dice, Espíritu Santo, no diga más nada. Conciencia, no le hable más nada. Ya que no me... Déjalo a él, a mí, a ella. Eso es lo peor que puede pasar a un ser humano, porque te vas a autodestruir. Y como Dios te ama, no te deja tus propios diseños, ni tus propios deseos, sino que te amoneste, te disciplina y acéptalo cuando viene de Dios. Cuando tú entiendes que no me estoy conduciendo correcto. Por eso, y aquí termino, por eso que digo, y siempre digo, que una de las funciones de la iglesia tiene es hablarte las cosas en público que en privado no las vas a recibir. Donde quizás en privado tienes una conducta y comportamiento que no estás dispuesto a reconocerlo. Entonces, cuando viene a la congregación pública, entonces Dios trae un ministro, una ministra, habla específicamente lo que Dios está tratando de crear conciencia, que necesita que tú cambies. Lo cual, y por eso que como, y eso es uno del valor de la congregación pública, entonces recibir una palabra en público, lo cual no estoy dispuesto a recibir en privado. Porque muchas veces en privado, yo no soy bochinchero, yo no soy mentiroso, yo no soy hipócrita. De momento viene un servicio público, la persona que está atrás de mí te conoce y está hablando de eso mismo, de hablar mal de las personas, de calumniar a las personas, de aún así, de mentir, yo no sé qué está, bueno, o sea, estás mintiendo porque dijiste a alguien que le ibas a pagar 60 pesos para que te cortara la grama, te cortó la grama y dijiste, no, mira, los 60 pesos los tengo, te los doy después. Yo, pues entonces, ¿para qué entonces, eso es mentira y eso es robo. Entonces, pero en la privacidad de tu casa no lo vas a recibir. Pero cuando vienes a la congregación no puedes controlar el Espíritu Santo lo que va a hablar ahora. Y ahora te lo dice. Y era un mentiroso, una mentirosa, y era un estafador, una estafadora. Porque promete unas cosas y no las cumple. Hace unos contratos y no los cumple. Y Dios le desagrada y está buscando corregirte a través de unas pruebas en tu vida, y tú sigues diciendo que es el diablo. No es el diablo, es Dios, porque te ama y porque te ama, te disciplina y te azota porque te recibe por hijo. Si tú no disciplinas a tus hijos, no los amas. Primero estás fallando como un padre y madre cristiana, pero cuando el momento que tú dices no disciplinas, porque ya dejaste de amarlos. Pero si tú no quieres que Dios deje de amarte a ti, no dejes de amar a tus hijos y seguir amonestando y seguir disciplinando, etc. ¿Sí? Hasta aquí hemos estado. ¿Alguna pregunta, alguna comentario, reacción? Amén. Así que muchos de nosotros ya hemos levantado los hijos y tenemos otro rol. El rol es un punto diferente, de consejero, de guiar, etc. Porque ya cada uno va a tomar su propio, pero como mencioné, cuando hablamos de responsabilidad de los padres, no solamente hacia los hijos biológicos, no solamente hacia los hijos, hijas espirituales, de políticos, sino que también los hijos espirituales que llegan a la iglesia. ¿Dime? Que hay muchos que necesitan escuchar de ti, pero que quizás lo escuchan en su hogar. Necesita escuchar una dirección, una amonestación,
o una palabra de sabiduría que quizás no lo escuchan en el hogar y por eso, como mínimo, deben de recibirlo dentro de la congregación del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias, mi Jesús. Primeramente, gracias, Señor, por tu ser el Padre, la Madre de nuestras vidas, mi Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu ternura, gracias por tu disciplina. Pedimos, mi Señor, si hay algo siempre en nuestras vidas que no te agrada, Padre, damos la bienvenida a tu disciplina, mi Jesús, para corregirnos y santificarnos delante de tus ojos, mi Jesús. Ahora pedimos, mientras tú nos dirijas a nuestros hogares, nos lleves con tu bendición y podamos acostarnos en paz. Y si hay algo, Padre, que estamos haciendo que no te agrada, mi Jesús, estamos dispuestos a recibir corrección, estamos dispuestos a recibir sabiduría. Si hay algo, mi Señor, que estamos haciendo, mi Jesús, que tú quieres que hagas, mi Señor, estamos dispuestos por encima de nuestras costumbres y tradiciones de hacerla y recibirla. Gracias, mi Señor, por la paz que tú das. Y así, Padre, nos vamos, como el salmista de David, en paz no acostaré, y así no dormiré, porque tú, Señor, me hace estar confiado. Tú, Señor, me hace estar confiado. Yo dormiré, pero tú no duermes, Dios. Y esa es nuestra confianza en nuestra